Como responsable actual de la Fundación Alkartasuna Fundazioa, como acto dentro de las posibilidades que tenemos en la Fundación y con un ánimo de trasladar a la sociedad en general de Euskal Herria las inquietudes de la Fundación, que no son otras que las del partido Eusko Alkartasuna, pues hacemos una serie de charlas, una serie de conferencias y una serie de actos y una serie de actuaciones encaminadas todas en esta nueva etapa de la Fundación, en este nuevo periodo que hemos comenzado, pues dirigidas principal y esencialmente siempre con una base y un objetivo claro, que es la construcción nacional de Euskal Herria. ¿Qué mejor para hablarnos de esa futura y deseada Constitución Nacional que nuestros compañeros catalanes que la están viviendo ya desde estos momentos? Como ponente figura doña Marta Rovira i Vergés, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, exsecretaria general de la Alianza Libre Europea. Licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y abogada. Profesora de Derecho Administrativo y coordinadora técnica de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Esta es la ponente. Nos acompaña también como moderador del debate y como introductor de la charla que se va a dar Fermín Rubiralta Casas, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Políticas por la EU. Ha estudiado en profundidad la historia del independentismo catalán en obras como Una historia del independentismo político catalán, del 2004, o El Partido Nacionalista Catalán, 1932-1936, y Juego Político y Separatismo, del año 2010. Sin más extensión, cedo la palabra a Fermín Rubiralta para que nos introduzca en la charla. Bueno, lehenengo arratsaldeon guztioi, bigarrenez bere hizkuntzan ere harrera emango diogu gure gaurko gonbidatuari, hain zuzen ere Marta Rubirari. Bona tarda, Marta. Gracias per haver vingut aquesta tarda a visitar-nos i a expressar la solidaritat del poble català i en general de tots els pobles, podríem dir del món sencer, ja que som a Bilbao, amb les lluites de les llibertats nacionals i per aconseguir el seu alliberament. Bé, la primera pregunta serà una aclaració, va pasako gara berriro ere euskerara, lo diré en castellano, una aclaración. Marta Rovira, a diferencia de otros partidos catalanes que tienen una tendencia a reproducir sagas, pues no tiene nada que ver con el anterior presidente de Esquerra Republicana. Bien. No tiene nada que ver solamente el apellido, tampoco por origen, mientras que Carod Rovira, como sabéis, procede de las tierras de Cambrils y de la costa tarragonina. Marta, en cambio, procede de Osona, de Vic concretamente. Es joven, para lo que estamos acostumbrados en el mundo de la política, yo diría que rabiosamente joven, envidiosamente joven podríamos decir también. Bien. Y como en nombre de la Fundación Alkartasuna ha dicho Fernando, su procedencia es del campo del derecho, berak hain zuzen ere zuzenbidean lizentziatua da, dena den hain zuzen ere emakumearen kondizioagatik bukatzear ditu zientzia politikoan ikasketak, dakizuenez, alaba bat, una filla. Bai, alaba berri bat izan zuen orain gitxi, bi urtekoa, eta dakizuenez edo jakin beharko genukenez, uztartzea, lan politikoa, lan publikoa eta etxeko kontuak benetan zailak direla. Bai, gracias también
por tanto, por ser capaz de dar un ejemplo en este sentido. Bien, como ha dicho el compañero de la Fundación Alkartasuna, entró en política en el año 2005 como militante de Esquerra Republicana en su comarca y pronto entró a trabajar en la Alianza Libre Europea, que como sabéis es un partido a nivel europeo que agrupa diferentes formaciones políticas de ámbito nacional sin Estado, por decirlo así, entre los que están incluidos pues, Eusko Alkartasuna y Aralar. Bien. También ha cooperado con la Agencia Catalana de Cooperación, valga la redundancia, y ha sido profesora de la Escuela Catalana de Policía, con lo cual, igual en el debate podríamos entrar en relación con algunas cuestiones relacionadas con el post-proyecto o con la post-soberanía en el momento en que pueda llegar a alcanzarse. Bien, seré breve. Yo creo que lo más importante es, por un lado, bere aurkezpena, bere hitzaldia, ekartzeko berri freskoak, guri interesatzen zaigu bereziki Katalunian gertatzen den pilpila, prozesua, inori ez zaio eskapatzen zelan Katalunian gerta daitekena guri eragin handia izango duela guregan, beraiek ematen dituzten urratsak guk jarraian emango ditugula seguru aski, beraz, nik mai gainean planteatuko nituzke hainbat galdera, eta horrela arrapaladan zera botako ditut. Adibidez, la segunda pregunta que nos hacemos desde Euskal Herria sobre el tema catalán sería si realmente la vía soberanista iniciada es una vía de no retorno o, como comentan los medios de comunicación, sobre todo algunos muy interesados en que eso sea así, es una tarea de distracción por parte de algunos políticos que quieren escondernos el alcance de la crisis, que realmente en Cataluña, como todos sabéis, es muy importante. La segunda pregunta, yo creo que es la pregunta del millón. Por lo menos, niri horrela iruditzen zait, eta zera da, eta erderaz egingo dut berak uler dezan argi eta garbi, dena den buruan daukatela seguru, da, qué es lo que va a hacer la Generalitat, qué va a hacer el gobierno catalán cuando muy probablemente el gobierno español se cierre en banda a permitir ese derecho democrático que es el derecho a decidir. Sin ánimo de hurgar en heridas ajenas, a mí sí me gustaría que comentase, si es posible, otros temas, como por ejemplo los diferentes ritmos de los diferentes territorios nacionales en el proceso soberanista. Todos sabemos que los llamados y supongo que conocidos països catalans evidentemente tienen un ritmo diferente de alguna manera, como sucede también en Euskal Herria, con ritmos evidentemente diferentes entre la situación de Iparralde, por ejemplo, la de Hegoalde o la misma de Navarra. ¿Cómo contempla desde Esquerra Republicana concretamente esa cuestión? Beste gauza importante izango litzateke, eta hemen ez dela zera garrantzia handia emon, baina azaldu da Katalunian, ze trataera izango duela bihar emuneko soberania eta eguna zera geroako egunean hizkuntzaren trataera, bi hizkuntza ofiziala, koofizialtasuna, hizkuntza bakarra. Suposatzen dut berak tratatuko duela ere. Supongo que tratará Marta el tema también de ese compañero de viaje que es Convergencia. Ayer mismo pues todos hemos leído las contradicciones evidentes que se demuestran día tras día entre los coaligados y miembros del gobierno. Y otra cuestión que se plantea también en Cataluña, que aquí, pues bueno, yo creo que no somos conscientes de ello, es que desde ciertos sectores catalanes se critica también a Esquerra Republicana concretamente un poco de pecar de inocencia, ¿no? En catalán hay una expresión que no sabría cómo traducirla ni al euskera ni al castellano, que es ir amb un lliri a la mà. Es decir, inusente moduko zera badirudi agertzen direla
jausten denaren aurrean egia esan eta komunikabideak nor kontrolatzen duen ikusita, apur bat nik uste dut dira hemen atara daitezken. Dena den, emango diogu berehala hitza berari, azaldezan berak azaldu beharrekoa eta gero nik uste dut importanteena eta interesgarrena izango da zuen aportazioak. Per tant, moltes gràcies per haver vingut, cedim la paraula i endavant. Mila esker. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las dos fundaciones, la de Euskal Kartasuna y la de Aralar, simultáneamente, que nos permitan, en nombre de Esquerra Republicana, estar presentes aquí hoy. Para nosotros también es muy importante encontrar espacios para salir un poco de Cataluña y del proceso y del constante movimiento y de una agenda muy intensa en nuestro país en estos momentos para contrastar opiniones, también ver, comprobar cómo se ve, ¿no?, desde afuera. Esto también te da muchos indicios de qué es lo que estamos haciendo, si lo hacemos bien, si estamos lanzando el mensaje que conviene también a nivel de comunidad internacional, porque ya comprenderéis que el proceso que hemos iniciado tiene un fin que no es ni en el marco catalán ni en el marco del Estado español, nos guste o no, sino que va a traspasar fronteras, entendemos, y que encontrará muchas alianzas ahí, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante también tener un contraste. Por ello, yo creo que haré una intervención breve, si me lo permitís, lo intentaré, y lo que preferiría es que tengamos un debate, un coloquio, y que os pueda también atender y responder preguntas que os podéis hacer desde otro prisma, desde otra perspectiva. Empezaré un poco, si me permitís, en el 2010. Yo creo que estamos en un momento en Cataluña muy importante, pero que tiene sus raíces mucho tiempo allá. En el 2010, mira, antes Fermín me daba una fotografía de una gran manifestación en Barcelona, el 10 de julio del 2010, cuando acababa una etapa en nuestro país que empezó con la reforma del Estatuto de Autonomía y acababa de la peor forma posible, que es pues, la legitimidad democrática de un pueblo y de un parlamento como el de Cataluña, reformando su principal norma institucional básica, el Estatuto de Autonomía, reformado, aprobado por el Parlamento y finalmente recortado en el Congreso español, pero también por el Tribunal Constitucional, gracias a su impugnación por parte del Partido Popular y el mismo Gobierno español, ¿no? Una gran manifestación que esta manifestación se intentó catalogar de muchas maneras, pero lo que significó, lo que se expresó es que ya basta, que ya no, el pueblo de Cataluña no podía tolerar una vez más que su democracia y su voluntad fuese recortada otra vez más por parte de un gobierno español, por parte de unas instituciones judiciales españolas con muchas deficiencias democráticas, ¿no? Yo creo que ahí empezó todo el proceso que ahora estamos protagonizando en Cataluña. Después de ello vinieron unas elecciones en las que ganó Convergència i Unió, empezó una legislatura con un objetivo ya sobrepasando la propia reforma del Estatuto de Autonomía, que nunca se desplegó este Estatuto de Autonomía recortado, nunca se propuso volverlo a reformar ni volverlo a refrendar. Nuestro Estatuto de Autonomía era el que había aprobado el Parlamento de Cataluña el año 2005, no el que nos devolvían desde Madrid recortado. A partir de ahí, esta legislatura de Convergència i Unió se propusieron, y así lo vendieron en su programa electoral, que lo que había falta, la lectura que ellos hacían de esta gran manifestación, era un concierto económico, era solucionar como mínimo aquellas desigualdades económicas y financieras que la Generalitat de Cataluña y el pueblo de Cataluña tenían respecto al resto de las comunidades autónomas. Empezó la legislatura del concierto económico, del pacto fiscal, del nuevo pacto fiscal que se denominó en Cataluña, y también terminó al cabo de 2 años fracasando nuevamente
por encontrar un nuevo portazo por parte de las instituciones españolas, del Gobierno español. Una vez el Parlament de Catalunya, en mes de julio del 2012, aprobó con un consenso muy mayoritario que Cataluña debía tener un concierto económico, que Cataluña debía tener capacidad para recaudar todos los impuestos que generaba, para liquidarlos en su propia agencia tributaria y, evidentemente, debía tener también capacidad normativa sobre estos impuestos y debía tener capacidad para poder distribuir en los presupuestos del Gobierno catalán todos los recursos que generaba nuestro país. Esto no fue posible ni negociarlo ni dialogarlo con el Gobierno español. No dio más que por una conversación en Madrid, que por una reunión del presidente de la Generalitat, entonces Artur Mas, y ahí se acabó también la historia del pacto fiscal, del concierto económico. A partir de aquí el país vuelve a movilizarse y el país lo que pide es poder decidir libremente y democráticamente su futuro. Y cada vez estas agendas van generando más independentistas, gente que se da cuenta que la única alternativa viable para Cataluña es un Estado independiente que desde un punto de vista económico pueda recaudar todos los impuestos, un Estado independiente que pueda gozar de todos los recursos que genera su país, los pueda invertir en su gente, en su país, y un Estado independiente que también goce de todas las competencias plenas a nivel económico, a nivel laboral, a todos los efectos. Ahí tenemos otro episodio clave en todo este proceso, que es una gran manifestación. Muchos de los que estáis presentes también estuvisteis el pasado 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña, pues una manifestación que sí que traspasó fronteras, que se internacionalizó y que fue de las más multitudinarias que ha existido nunca en nuestro país. Más de 2 millones de personas en Cataluña pidiendo pues, poder decidir su futuro. Y de ahí se anticipan unas elecciones en las que todos los partidos políticos, más o menos, con matices, defienden pues, un cambio de rumbo en la política catalana. Los que escuchan a la ciudadanía, lo que se presentan en estas elecciones con un programa electoral prometiendo una consulta y prometiendo la construcción de un Estado propio. Desde Convergencia y Unió, Esquerra Republicana, por supuesto, programa. Nosotros siempre decimos que en estas elecciones últimas no tuvimos que hacer el programa electoral, porque es nuestro programa electoral, es el de trabajar para que democráticamente el pueblo de Cataluña decida construir un Estado independiente y poner ya toda la maquinaria a construir las estructuras de Estado que hacen falta para ello. Pero otros partidos, como por ejemplo el Partido Socialista de Cataluña, también optó para decir de algún modo que los ciudadanos de Cataluña tenían derecho a ser consultados. Iniciativa per Catalunya también apostó por preguntar a los ciudadanos de Cataluña también sobre su futuro, y lo que convertimos es estas elecciones en un plebiscito en este sentido. Nosotros entendemos que el mandato que surge de las urnas el pasado 25 de noviembre es un mandato absolutamente mayoritario a trabajar hacia el derecho a decidir. Y esto es lo que estamos haciendo desde la misma noche electoral. Es cierto que nosotros nos sorprendimos con aquellos resultados en aquella misma noche electoral. Por parte de Esquerra Republicana, pues estábamos muy satisfechos y muy contentos porque lo que hacíamos era recuperar la confianza que habíamos perdido derivada de las últimas elecciones, pero esto no era suficiente para nosotros porque contábamos también que Convergencia y Unió, partido mayoritario en nuestro país, habiendo optado muy directamente y abiertamente por hacer una consulta y para construir todas aquellas estructuras de Estado necesarias para caminar hacia una transición nacional, pues que también tendría buenos resultados. No fue así, Convergencia y Unió perdió mucho soporte electoral y aquí hay un poco de sensación agridulce de aquella misma noche electoral, ¿no? Los otros partidos políticos más o menos se movieron en torno a las expectativas electorales que daban las encuestas, el Partido Socialista de Cataluña evidentemente perdiendo
parte del soporte electoral, Iniciativa por Cataluña aumentando un poquito y teniendo representación la candidatura unitaria popular, las CUP, que ya tenían representación en ámbito municipal, supongo que conocéis, un partido político de extrema izquierda, pero claramente también independentista y por lo tanto también aumentábamos el soporte electoral en el ámbito de las fuerzas de izquierda en el Parlamento de Cataluña. A partir de ahí, a partir de este 25 de noviembre, a partir del resultado de las elecciones, por parte de Esquerra Republicana lo que notamos es una responsabilidad enorme y volvemos a notar, como ya habíamos notado en otras ocasiones, que el país espera que hagamos alguna cosa. Y cuando al día 25 mismo la noche o al 26 o durante toda aquella semana posterior a las elecciones salimos a la calle y hablamos con muchísima gente, recibimos muchísimos mensajes, era de ahora, en català, ahora no ens podeu fallar, no nos podéis fallar. Notábamos la responsabilidad de país de tenemos la oportunidad histórica de ir hacia el derecho a decidir, de ir hacia una consulta y de trabajar por la independencia y ahora Esquerra Republicana tiene que estar a la altura. Pues nos pareció que la forma de estar a la altura, evidentemente, era empezando a hablar con el partido que había ganado las elecciones, que nos gustase más o menos, no dejaba de ser Convergència i Unió. Y entendíamos que Convergència i Unió era el partido que debía formar gobierno, porque era el que mayoritariamente habían elegido los ciudadanos de Cataluña. Pero también teníamos muy claro que nuestra responsabilidad seguramente no pasaba por hacer un acuerdo de gobierno con Convergència i Unió, porque ya entendéis, podéis entender que Convergència i Unió es un partido de derechas, Esquerra Republicana es un partido marcadamente de izquierdas, no compartimos muchas de las políticas públicas que había hecho Convergència i Unió los 2 últimos años de legislatura, habíamos hecho oposición muy frontista, sobre todo en términos de recorte social, de políticas públicas en el ámbito educativo, y era muy difícil que nos pudiéramos entender en muchos ámbitos sectoriales. No obstante, el país nos estaba pidiendo a gritos que no dejáramos escapar esta oportunidad. ¿Qué era la oportunidad? La gente se manifestó apenas 2 meses antes de las elecciones pidiendo poder votar y poder escoger su futuro. Entendiendo el mensaje y entendiendo que teníamos un mandato democrático muy claro, empezamos a negociar con Convergència i Unió y encontrábamos una Convergència i Unió un poco desorientada, porque ellos sí que entendían que habían hecho una apuesta de riesgo y entendían que la hacían para tener más soporte electoral, pero después de hablar aproximadamente 3 semanas después de las elecciones, encontramos la fórmula de encajar, de dar una cierta estabilidad a un gobierno que entendíamos que se había comprometido a celebrar un referéndum para que el país escogiera su futuro político y que se había comprometido a construir todas las estructuras de Estado necesarias para hacer la transición nacional. Y partiendo de esta voluntad común, lo que hicimos es firmar un pacto entre los 2 grupos parlamentarios. No es un pacto de gobierno y esto se tiene que explicar muy bien porque forma parte de la estrategia de todo el proceso. No es un pacto de gobierno el que tenemos con Convergència i Unió, es un pacto en el Parlament de Cataluña, en sede parlamentaria, en el que Esquerra Republicana de Cataluña da soporte y estabilidad al gobierno en sus sesiones de control, en evidentemente las interpelaciones y las mociones que hacen los otros grupos, les damos estabilidad, les damos fuerza. Lo que hacemos es apoyar a un gobierno en lo mínimo para que este gobierno sea fuerte para hacer la consulta y para construir todas estas estructuras de Estado y para hacer esta transición nacional. Este pacto de estabilidad parlamentaria que tenemos, evidentemente, nos permite, como podéis intuir, tener fuerza y tener influencia en un gobierno que ha asumido este mandato democrático, que ha asumido estos compromisos de transición nacional. Este pacto de estabilidad parlamentaria, bueno, sí, parece que la forma, no sé si habéis podido leer este pacto alguna vez, está colgado en muchísimas páginas web porque
Uno de los primeros requisitos que nosotros pedimos a la hora de negociar con Convergencia y Unió, y era una condición sine qua non, era que el pacto debía ser público y transparente, porque nos parecía que en un momento tan histórico y tan extraordinario en nuestro país, todos los ciudadanos debían tener delante el pacto para poder seguirlo en cada momento y para poder reclamar lo que estábamos haciendo bien o lo que no hacíamos o reclamar lo que hacíamos mal. Si habéis podido leer este pacto, que me parece que, bueno, lo mejor está traducido, pero el original evidentemente está escrito en catalán, como no podía ser de otra forma, y lo entenderéis igual porque es fácil entender. Es un acuerdo que consiste en un primer documento de acuerdo marco que explica expresamente esto, que no es un acuerdo de gobierno, que es un acuerdo parlamentario para dar fuerza y para dar estabilidad a un gobierno que se han comprometido a hacer una consulta, hacer un referéndum para que los ciudadanos de Cataluña escojan su futuro político. Un acuerdo marco que va acompañado de 3 documentos más. Lo explico así porque es la forma más simple de entender en qué situación nos encontramos en este momento, en esta relación, en este pacto amb Convergència i Unió. Un primer documento, un anexo primero, que es una hoja de ruta, que es el camino que hemos pactado seguir para llegar a celebrar esta consulta. Y me parece que contesto alguna de las primeras preguntas. Mira, aquí lo llevan. Este anexo primero, que es el más importante, es el fundamental. Si no se cumplen los pasos pactados, que entendemos que es un pacto que va más allá de Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, que es un pacto de país, que es lo que nos pide la ciudadanía, que es el mandato democrático que sentimos de los resultados de las elecciones, si no se cumple este anexo primero, no habrá pacto de estabilidad. Por lo tanto, es la primera parte de la negociación que tuvimos que afrontar y en la que tuvimos que encontrar consenso. No fue fácil, pero la verdad es que tampoco fue difícil. Encontrar la ruta hacia el derecho a decidir. La explicaré un poco por encima porque tampoco me quería entretener a esto, entonces después si hay preguntas pues las contesto. En primer lugar, este pacto hacia el derecho a decidir incluía un primer gesto muy simbólico, que era aprobar en el Parlament de Catalunya, en el primer pleno ordinario en el Parlament de Catalunya, una declaración de soberanía. Una declaración de soberanía que se aprobó el 23 de enero pasado y que básicamente lo que venía a decir es que en el pueblo de Cataluña recae la soberanía popular. Es decir, que el futuro político de Cataluña lo decidirá el pueblo de Cataluña a través de un proceso democrático, a través de las urnas, a través del voto. Y después decíamos, después de identificar que es el pueblo de Cataluña quien tiene esta soberanía popular, definíamos en qué consiste la democracia. Pues la democracia consiste en un proceso de legitimación democrática, consiste o tiene la base en el diálogo, consiste en negociar, consiste en tener el apoyo de la ciudadanía, consiste en un proceso de movilización y participación ciudadana. Y esta primera declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, que es una resolución del Parlament de Cataluña, que no tiene efectos jurídicos, es una declaración simbólica, política, es una declaración que a nosotros nos interesaba que se aprobase en el primer pleno porque la legislatura va a ir de esto. Esta legislatura vamos a decidir cómo ejercimos el derecho a decidir y, por tanto, queríamos dejar claro de qué va a hablar el Parlament de Cataluña y de qué va a ir el Gobierno en toda esta legislatura. Tiene un carácter muy importante, pero simbólico. Evidentemente, esto no lo entiende así ni el Gobierno español ni el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque a la primera de cambio lo que han hecho es coger esta declaración de soberanía del Parlament de Cataluña y llevarla al Tribunal Constitucional empeñados de suspender unos efectos jurídicos que no tiene. No pasa nada si suspenden no sé qué efectos de la declaración de soberanía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Cataluña tendrá igualmente la soberanía popular, porque entendemos nosotros y la comunidad internacional que la soberanía popular en Cataluña recae en sus ciudadanos y ya está.
pero simbólicamente ellos también actuarán como lo han hecho siempre. Y ahora sabéis que esto está impugnado en el Tribunal Constitucional y que esperamos pues, una resolución al respecto. El segundo paso que acordamos en este pacto de estabilidad parlamentaria con Convergencia y Unió era evidentemente, rebobino un poco, esta hoja de ruta hacia el derecho a decidir. No queremos que sea una hoja de ruta de Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, ni tampoco queremos que sea una hoja de ruta del Gobierno de Cataluña. Esto entendemos que debe ser una hoja de ruta de país. Y a esta hoja de ruta la hemos abierto, este camino lo hemos abierto a todas las fuerzas políticas catalanistas y demócratas de nuestro país, porque no podíamos emprender un camino tan importante para nuestra historia solos o solo con dos partidos o solo el Gobierno, porque es el pueblo quien nos ha pedido iniciar este camino y por lo tanto lo abrimos al resto de los partidos políticos. Sabéis que la declaración de soberanía tuvo el soporte en parte de la CUP y en parte que fueron críticos básicamente, precisamente por la realidad de los países catalanes, que después entraré, y también fueron críticos porque la declaración de soberanía incluye que el diálogo se debe también tener en el marco de la Unión Europea y que la democracia que queremos ejercer se inspire en los principios democráticos de la Unión Europea. Entonces, la CUP tiene su debate interno sobre la Unión Europea, como también tenemos nosotros, que no nos gustan los fundamentos principales de la Unión Europea, pero estamos allí porque creemos en la transformación y en la posibilidad de reforma. Bien, por eso tenemos el soporte solo parcial de la CUP, pero sí que tuvo el soporte íntegro de Iniciativa per Catalunya y quienes quedaron al margen, por sorpresa de todos, fue el Partido Socialista de Cataluña, que no votó a favor de esta primera declaración de soberanía.